Entonces aquí entramos a los detalles de cómo funciona la encripción, tanto de algoritmos simétricos como algoritmos asimétricos, ¿verdad? Empecemos por lo básico. Algoritmos simétricos. Bueno, la ventaja es que, los algoritmos simétricos y asimétricos, la diferencia es que los simétricos se utiliza la misma llave tanto para encriptar como para desencriptar, y los asimétricos es que se utiliza una llave para encriptar y otra llave para desencriptar, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Ahora bien, las ventajas de los algoritmos simétricos es el performance, es el rendimiento. Por ser una simple llave, o sea, no una simple llave, pero una única llave, la que se utiliza, el rendimiento o el performance, tanto para encriptar como para desencriptar, es muy bueno. Ahora bien, las desventajas de los algoritmos simétricos es la cantidad de llaves a utilizar y el medio por el que vamos a transportar estas llaves. ¿Qué significa esto? El medio significa que si yo voy a utilizar exactamente la misma llave del lado del cliente como del lado del servidor, en algún momento tuve que intercambiarlas, ¿verdad? Y si esa llave la intercambié yo y me la robaron en el camino, significa que el personaje o la persona que me lo robó va a poder tanto encriptar como desencriptar la información. Entonces ahí es básicamente como que estuviéramos intercambiando, información en texto plano, ¿verdad? Y la otra es la cantidad de llaves. Si bien es fácil distinguir que entre un cliente y un servidor se utilizan dos llaves, es decir, una del lado del cliente y una del lado del servidor, cuando pongamos el ejemplo de una empresa de cinco personas, un startup de 5 personas, entonces ahí la fórmula es n por n-1 dividido 2, es decir, 5 por 4 dividido 2. Entonces, una empresa de 5 personas tendría que utilizar 10 llaves, es decir, 5 por 4, 20. Y esto dividido 2, pues 10, ¿verdad? Y si vamos sumándole números o empleados, esto se vuelve exponencial. Hagamos el ejemplo con 10. Una empresa de 10 empleados, pues 10 por 9, pues 90, dividido 2 es 45. Entonces, si bien con 5 empleados utilizamos 10 llaves, con 10 empleados utilizamos 45 llaves. Entonces, esto se empieza a poner un poco complicado cuando vamos sumándoles y sumándoles. Con 100, con 1000 pueden hacer ustedes la fórmula. Poner los datos y verán que la cantidad de llaves se vuelve en algún punto incontrolable, ¿verdad? Los ejemplos de algoritmos que son simétricos tenemos pues el más, no quiero decir el más viejito, pero sí el más viejito que realmente se utilizó, que es DES, luego vino Triple DES y bueno, tenemos AES, por ejemplo. Y los tamaños de llaves, y hay muchos más, ¿no? A efectos del examen, lo que más me interesa que se aprendan no es tanto el algoritmo en sí como tal, que sí lo tienen que repasar y sí lo tienen que leer, pero más que todo es la funcionalidad, ¿verdad? Los tamaños de llave que se tienen para estos algoritmos simétricos pues son relativamente pequeños cuando se comparan con los algoritmos asimétricos. Es decir, tenemos, por ejemplo, tamaños de llave de 64, 128, 256. Algunos algoritmos incluso reservan una cantidad de ese tamaño de llave para bits de paridad o para otras tareas. Por ejemplo, DES, por ejemplo, su tamaño de llave es 64, pero reserva 8 bits para paridad y solo el tamaño de llave efectivo es 56, ¿verdad? Y bueno, un ejemplo de cómo funciona esto, tenemos el cliente de un lado, supongamos que tiene una llave X, ¿no? Y quiere enviar el mensaje hola como tal. Entonces encripta ese mensaje con la llave y le da un resultado aquí, no sé, XYZ o algo parecido, ¿no? Luego envía ese mensaje y el lado del servidor que ya tiene que tener la misma llave, y ese es el problema que acabamos de discutir, cómo yo le envío la llave de forma segura. Ese mismo servidor con exactamente la misma llave agarra ese XYZ, lo pasa por la llave y le tiene que dar el mensaje. Hola, ¿cómo estás? Qué sé yo, etcétera, etcétera. Y así es básicamente como funciona el algoritmo simétrico. Ahora nos pasamos del otro lado, al algoritmo asimétrico. ¿Qué ventajas tiene el algoritmo asimétrico? La ventaja es literal que cubre las desventajas del simétrico. ¿Qué significa esto? Que tenemos una cantidad de llaves menor. Como les expliqué al inicio, los algoritmos asimétricos utilizan una llave para desencriptar y una llave para encriptar. Es decir, volvamos al ejemplo del cliente y del servidor. El cliente tiene su par de llaves que se le conoce como llave privada y llave pública. Y el servidor tiene su par de llaves que se le conoce como llave privada y llave pública. Las llaves públicas se pueden intercambiar con total libertad. Total libertad, lo podemos poner en un FTP inseguro, lo podemos poner en HTTP, no nos importa, lo podemos poner donde sea, por eso es que la llave pública.
La clave es nunca compartir o asegurar la llave privada, porque esa es la que no se puede compartir, ¿verdad? Entonces, cuando yo me quiero comunicar, otra vez vamos al ejemplo de 1000 personas, supongamos. Con 10 no se mira tanto la diferencia, pero con 1000 personas, una empresa de 1000 personas, si yo quiero comunicarme a través de llaves asimétricas, la única cantidad de llaves que tendría, y la fórmula es n por 2. Es decir, 1000 por 2. En este caso solo tendría únicamente 2000 llaves. Y cuando hacemos la fórmula de los simétricos, que es n por n-1 partido 2, vemos la gran diferencia entre la cantidad de llaves que se manejan en los asimétricos como en los simétricos, ¿verdad? Y la otra ventaja es que podemos, como les dije yo, compartir la llave pública por cualquier medio. No nos preocupa que nos la roben en el camino, no nos preocupa absolutamente nada de eso, porque lo que estamos protegiendo es la llave privada, ¿verdad? Entonces, como se podrán imaginar, la persona encripta, por ejemplo, si yo me comunico bueno, y les voy a dar un ejemplo en unos momentos. ¿Qué algoritmos tenemos acá? Tenemos RSA, DSA, el Gamal, Diffie-Hellman, y se recuerdan, y la mayor desventaja de los algoritmos asimétricos es el performance. Entonces, si se dan cuenta, las ventajas de uno son las desventajas del otro. El performance de los algoritmos asimétricos no es tan bueno. Sin embargo, ese paradigma se está quebrando un poco por el algoritmo de curvas elípticas. El tamaño de llave de los algoritmos de curvas elípticas se asemeja mucho al de los algoritmos simétricos. Entonces ahí se está pues botando un poco ese paradigma, ¿verdad? Pero esas son las desventajas de los algoritmos asimétricos. Entonces los ejemplos, por ejemplo, supongamos que me quiero comunicar con el servidor otra vez, mismo servidor. Solo que en este caso yo tengo mi par de llaves, es decir, llave pública y llave privada. Y el servidor tiene su par de llaves, llave pública y llave privada. Lo primero que tengo que hacer si yo le quiero enviar un mensaje hola al servidor es que agarro o tomo la llave pública del servidor, ya sea que se la solicite, ya sea que el servidor la tenga publicada en algún lugar, en un FTP, en un sitio compartido, etcétera, etcétera. Yo lo que tengo que hacer es hacerme de esa llave pública del servidor. Agarro la llave pública del servidor, ¿verdad? Y encripto la palabra hola o el mensaje que le quiere enviar. Entonces me da un resultado, XYZ otra vez. Entonces yo lo que hago es enviarle ese resultado encriptado al servidor, es decir, XYZ, y el servidor con su llave privada lo desencripta XYZ y le da el mensaje hola. Ahora se dan cuenta de la importancia de la llave privada. Si el servidor llega a perder esa llave privada, pues básicamente me daría lo mismo enviar un mensaje en texto plano, porque el atacante pues podría desencriptar esto, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, yo encripté con una llave y se desencriptó con otra llave. Ahora bien, aquí la clave es, la llave tiene que ser del mismo par. No puede ser mi llave, yo encriptar con mi llave pública y el servidor desencriptar con su llave privada. Perdería toda razón toda la razón de la encripción o del ser de los algoritmos asimétricos. Tiene que ser del mismo par. Si yo encripto con la llave pública del servidor, el servidor va a desencriptar con su llave privada. Y si el servidor en este ejemplo me quiere responder, pues tiene que agarrar mi llave pública, la llave pública del cliente, encriptar la información, enviármela y yo con mi llave privada, es decir, el cliente con su llave privada la desencripta, ¿verdad? Entonces esa es la lógica detrás de los algoritmos asimétricos.